sean bienvenidos a nuestro canal Entre Comadres. Y el día de hoy pues vamos a hablar de temas bastante importantes de nuestra juventud, que hemos hecho, que no, y de cuál era nuestra prisa Por crecer. Bueno, empezamos, empezamos con su set. Hoy sí, Hoy sí, empieza ella. con sí. todo. No con todo. Yo siempre va. No, es que porque me ponen a hablar a mí primero, no me cuesta. Bueno, Yo. la juventud. Todavía somos jóvenes. Sí, claro, obvio. ¿Que cómo se llamaría? La adolescencia. Sí, Prácticamente la Adolescencia. etapa es la adolescencia de la que vamos a hablar. Y todo el proceso desde ahí hasta acá, hasta donde hemos llegado. Pues yo considero que también fue una etapa bien interesante, porque es cuando uno empieza como que, Me tengo que vestir bien. ajá, o sea, una de damita Ajá. tiene que, o sea, busca la forma La de belleza, la de- belleza, de ser El femenina, peinado, ajá, ya no la cola, Ya, sino el que no hay maquillaje. maquillaje. Ajá. Yo me acuerdo que yo siempre, mi mamá, siempre, a ella le gusta arreglarse bastante, maquillarse y todo, y ella dice que así era desde antes. Entonces también, y a ella le gustaba, y le gusta que me maquille y todo, miren qué bella. ¿Y qué? Entonces, ella nunca me evitó el que yo fuera coqueta, porque Coqueta. realmente yo siempre, o sea, ahora soy un poco más formal, quizás, a veces, ¿va? Pero, ¿qué? Si yo era bien coqueta, dirigionda. Sí, pero mi mamá siempre, o sea, ella, ay, que maquillate, que peinate, que el vestido, que no sé qué. Y qué bonita esa etapa porque es donde uno va descubriendo como su, ¿cómo se podría decir? Su identidad. Personalidad. Ajá, su personalidad, de cómo es uno. Y yo así como, ay, era bien delgada. éramos. Éramos, Ajá. no solo ustedes. Ajá, cuando fui delgada se debería llamar esta parte. Y no lo valoré. No, pero, o sea, yo en su momento o sea, yo sentía que tenía que dar figura así Ajá, bonita. todas, ¿verdad? creo que Uno como que se siente bien diva y todo. Pero sí, es bien interesante porque empieza la etapa de los cambios, de la exploración, Exacto. de conocerse, conocer a más personas, como Más interactuar. salidas. Ajá. Pero también hay como un proceso de la vergüenza, también. del que dirán Claro. y todo eso. Qué tan feo porque eso siempre está como en la vida de uno. En algún momento, incluso a estas alturas uno todavía dice, ay, Si hago esto, ¿qué van a ajá, pensar las ajá. demás pero después, personas? al menos ahorita uno ya cae en cuenta que, me vale. Ajá. Ya. Piensen lo que quieran, que yo soy yo. Porque ya maduramos más, Ya- pero en ya ese entonces maduró. como que dependemos mucho de la crítica, ¿va? Del ajá, que del dirán. que dirán. Sí, mis amigas, o sea, nuestro Ah. círculo, porque El teníamos círculo. nuestro círculo de amigos, va, y como decir, voy a hacer yo esto, y si yo tomo yo estoy tomando la decisión, pero ¿qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a hablar de mí? ¿Qué van a hablar cuando yo no esté en este círculo, verdad? Y si me van a criticar, o realmente van a ser de aquellas personas que, mira, eso no va con vos, Apoyarme. apoyarme, pero sí tuvimos tal vez en el círculo de amigos aquellas personas que siempre lo criticaban a uno, ¿verdad? Pero también habían personas que le decían, esto no está bien. Yo me acuerdo de una vez cuando yo era bien delgada, pero es que yo era muy delgada, realmente vieran, o sea, Vamos a Que pasar vieran, fotos. más hueso, hay que pasar fotos del antes y el ahora. No, y entonces había una chica que ella era gordita. Y me acuerdo una vez íbamos a un ensayo de no sé qué. El caso es que ella me dijo algo así como despectivamente que ella era flaca. O sea, a mí me encanta ser flaca, pero que se lo digan a uno de una forma como queriéndolo ofender. Ujú. Entonces yo, si me estás dando un comentario agresivo, no, pasivo agresivo Pasivo, era agresivo, ese. agresivo. Entonces yo respondí agresivo. Y le Me lo dije, imagino. ajá, que no me acuerdo cómo se lo dije, pero yo sé que le dije que era una pelota. ¿No? Ay, Ajá. No, pero es que, o sea, yo no era de juzgar, pero
me atacó. Y entonces uno Y su tampoco defensa, tiene la exacto. madurez como para decir "Ay, Eso que no se está quede, bien". que Ujú. van", sino que uno se defiende. Y yo me defendí. Claro, son cositas que pasan más en esa etapa. Pues para mí, no sé si para ustedes, el básico fue una de las mejores etapas. Ay, Porque es sí. donde empieza a descubrirse uno. Y en mi caso fue diferente, porque a mi mamá le encantaba maquillarse, le encanta arreglarse y todo, cuidarse y todo. Y a mí no. No, O yo sea, a no, mí yo soy no poco. me gusta para nada. Si se dan cuenta, yo no me maquillo ni nada. Y digo, o sea, a veces a mí misma me digo, no por la presión social, sino que para verme yo bien, o sea, yo misma bien, porque digo, ay, no, quisiera aprender a maquillarme, pero ay, Exacto. me da un como que, ay, no, qué pereza. Entonces, porque nunca estuve acostumbrada a eso. Y me han dicho igual de que yo no me maquillo, ¿no? Pero cuando me miran maquillada es como que, Guau. ¿qué? Guau, ajá. Me lo han dicho mucho. Ese es porque, el ajá, plus. El plus. ¿Qué le da? Un poquito de eso. Porque igual en básico yo tenía muchas amigas que hay que arreglarse, que polvos, que maquillaje, que esto, que lo otro. Y a mí no, ¿verdad? En el básico yo fui parte también de la selección del instituto donde estábamos, entonces era ir a jugar, ir a entrenar y todo. Ay, qué chilero, todo Entonces, divertido. Divertido, ajá, era de como que solo llegar a mi casa, cambiar mi todo y regreso. Y a la calle. Y a la calle. Pata de chucho. Ajá. Pues nosotros no íbamos No, acá. nadie. nadie. Y es que nosotros no íbamos a la calle como si, sino que al instituto. Con, Exacto. con Con un el objetivo. entrenador, ¿verdad? ajá, entonces entrenábamos y todo y fue muy bonito, entonces conocimos a más personas de otro grado, salíamos y todo, o sea, fue una etapa bastante bonita y que incluso en primero básico, por ejemplo, yo estoy en experimental, donde pues pasamos el curso de admisión, ¿verdad? Porque antes eran cursos, entonces teníamos cursos vacacionales de un mes y días, empezamos en noviembre, terminamos pónganse, empezábamos el 6 de noviembre, terminamos el 6 de diciembre, era un mes, ¿verdad? Entonces ahí era de que los que aprobaban el curso entraban al instituto. Ahora es de hacer un examen, ¿verdad? Los que aprueban el examen pasan al grado, ¿verdad? Y son muchas personas que llegan al experimental, son demasiadas y solo logran entrar 260 personas, o sea, 260 alumnos. Hay un cupo. Hay un cupo por sección, Por son la 6 cuestión secciones. de Pues infraestructura, de plano. Pues no tanto, porque el experimental es de los institutos más Más grandes que grandes. tiene Chiquimula. Entonces, pero obviamente no iban a poner un aula de 50 alumnos, era el máximo 40, 38, el máximo. Entonces había un cupo, ¿no? Y no todos entraban. Y en el curso Y pues yo uno sí entré, conocía, ajá, ajá, sí, yo va. sí entré. Yo sí. Entonces, en el curso estaba abierto para todos, ¿no? Uno conocía a varias personas, interactuaba con ellos, venía de una escuela, entonces donde estaba con otros compañeros. Aquí era algo nuevo, con muchas personas. Es que son demasiados los alumnos que intentan ingresar ahí, y aún a la fecha. Hace poquito llevamos a mi hermana al examen de admisión, la entrada no se podía caminar, estaba repleta de alumnos y de padres. Para- o sea, para el es el básico. instituto, Es que es un instituto más más reconocido Ajá. y pues de todo el mundo quiere Chiquimula. estudiar ahí, Ajá. pues. Y los que no prueban, obviamente, pues van a otros lugares, ¿verdad? Entonces, y es el único que tiene pruebas de admisión. ajá. Que sí Todo debería Chiquimula. ser en todo. En ¿no? todos. Sí, claro, pero es Pero, el único, no, pero es que no igual no todos- se puede. sino O que sea, todos quedarían como que, entonces eso también hace porque único. es que hay algunos que, o sea, no es por, digamos, ya va pasando a educación, va, Ujú. nosotras maestras al fin. Ay, No, pero es que en ese caso, imagínense, porque quiero o no hay tener la presión Ajá, de que entonces, hay que pasar sí o sí en algún es instituto. como los de Japón, no sé dónde, ¿va? Ah, Que sí, hacen, no sé, sí, ajá, y que exacto. aquel estrés y todo eso, ay, Ajá. se imaginan que así fuera. Uy, aquí, no. Me Sí, muero. la metodología que ellos utilizan, pero ellos también tienen horas de descanso, o sea, ellos todo el día ahí, obviamente los niños solo se dedican, o jóvenes solo se dedican a estudiar, pero es todo el día, la jornada completa, que sí les dan 15, 20 minutos de siesta, hora de almuerzo, pero no repone todo el estrés que ellos tienen Ay, que tener, sí. ¿verdad? Incluso allá hay una ley de que el día de examen de admisión al lugar donde van a entrar, nadie trabaja, nadie circula, nadie se mueve, nadie hace Todo en ruido. silencio. Todo en silencio para que ellos puedan Exacto, concentración. concentrarse. Ajá, he visto eso. Bueno, entonces ahí uno conoce a muchas personas, ¿no? Y es de que su grupito y todo el mes pasa con ese grupito. Pero a veces no todo el grupito gana, no Queda todo el en la grupito misma queda en la sección. misma Qué feo, sección.
Y es como que, ay, nos conocimos. Como que se conectaron. Ajá. Y después toca Separarse, soltarse otra separarse. vez. Porque sí me pasó, conocí a muchas personas y a muchos Pero es que compañeros eso es que parte. quedaron en diferentes secciones. Y es como así, como que, ay, está en la otra Y sección. eso es parte, siento yo que es parte del crecimiento de la cuestión de lo social. Claro. Porque como dicen, ¿va? Los humanos somos seres sociales. Ujú, exacto. ¿Qué? Al contrario de los animales, ¿va? Ellos andan en manada y todo así, pero nosotros buscamos como el Ajá. lugar donde encajar. Encajar, claro. Y eso es lo que nos marca en la adolescencia, Cabal, digamos. buscamos Porque dónde uno encajar. busca dónde encajar y Ajá. como que la aceptación Claro, donde de se los siente bien. Ajá. compañeros, pero más que todo la aceptación. Y yo me pongo a pensar, ¿no? Porque en su momento tal vez uno fue, bueno, en mi caso, digo, porque me acuerdo que decían que yo era creída. Ay, a todos Entonces, creo que nos pasó eso. por en eso, algún pero momento. digo yo, Y- o y sea, aún. si yo fui Ajá. así sigo haciendo Sí, cosas. solo porque uno no Porque uno no habla. habla. Ajá, Yo pero, voy con una pero en anécdota de eso un también. momento uno puede ser como tener esas actitudes de, no sé, como de altanero quizás, pero hay personas que son tímidas, Yo- que les cuesta, no, pero es que hay personas que no logran el encajar en un Ujú. grupo, tal vez por sus diferencias, digamos que sus diferencias Cultura. culturales, sus diferencias económicas, porque Exacto, eso eso quiera o es no siempre va a marcar. muy marcado en la Sí, sociedad. siempre va a marcar y digo yo, o sea, ¿cómo se han de haber sentido esas personas que uno en su momento tal vez sin querer excluyó? Ajá. Porque uno en busca de encajar, Encajar, puede también también, formaba parte de ese grupo de que Ajá, no. ajá, de que Y si vos le excluye. hablas, también Ajá. vos te vas para afuera. Oh, Y el imagínate. temor va. Ajá. Exacto, eso Qué sí fue miedo, muy o sea, marcado yo en la en adolescencia. este momento me pongo a pensar, digo, qué miedo, Que yo de hubiera que- sido, si yo me pongo en ajá, el lugar de ella, yo que, sabía cómo lo me hubiera tomado. sentido Ajá. y cómo fuera ahora. Y son cosas que también se miran, tal vez uno no lo mira en la vida real, pero sino que también lo han hecho en películas, que casos que tal vez sí sucede, que uno accidentalmente excluyó a alguien, esa persona quedó marcada y Ajá. uno viene un despampanante, no sabe lo que hizo, ¿va? Entonces, hay tantos temas ahí, entonces, fue una etapa muy bonita. Y lo más duro de este instituto es que si se pierde en primero básico, queda afuera. Sí. O sea, perdió primero básico, adiós experimental, Ajá. vaya a ¿En serio? repetir a otro lugar. Sí, No, en este ahí no puede repetir. no, usted es en el grado. único instituto aquí en Chiquimula que todos experimentales son así, hay en diferentes departamentos, hay en Zacapa, creo que hay en En barrios, barrios hay también, uno. en diferentes departamentos. El experimental no aceptan repitentes. Ay. Perdió primero básico, adiós, un gusto, adiós. Entonces, Buscar otro en colegio. primero básico, pues uno no conforma bien la sección porque somos nuevos, nos decían escueleros. Porque les cuento Sí. que nosotros Todos los jugábamos bichoquitos, chuca. Ajá. ¿verdad? Jugábamos chuca en Como el la curso. transición. Ajá, en vacaciones jugábamos chuca. Y cuando nos reuníamos en recreo, cuando ya estábamos estudiando, jugábamos chuca. Y obviamente los de segundo y tercero básico Sí, o sea, más nos grande, decían o sea, escueleros y ajá. nosotros nos valía, pero ya después como que nos dio Ay, pena. ya le va dando, ya, ajá. ya somos grandes. Entonces ya no. Entonces no se conforma como tal la sección porque aún uno busca, por ejemplo en mi caso, buscábamos a nuestros compañeros del curso vacacional en recreo. Entonces no encajaba uno tanto como que con su Con sección. su sección. Ya en segundo básico éramos pocos, ya encajábamos un poquito más. Perdían unos en segundo básico, bueno, bye. En tercero básico, pues ya era el último año, ¿no? Entonces ya ahí uno ya conectaba más. Yo me recuerdo que en mi despedida, si miran este video, todos lloramos, nos marcamos las camisas y que, ay, no, que está Ay, matando sí, que era la raza, mejor, ajá. que no sé qué. Y algunos pues no tuvieron acto de graduación, otros clausura, perdón. Y así, No ganaron. ajá, y todas eran muy como que feo. prometernos de que, ay, sí, nos vamos a reunir. Que nunca Lo nunca intentamos, olvidar, lo nunca. intentamos una vez. Nos pusieron de acuerdo a reunirnos en Mac cuando el Mac todavía estaba enfrente de Pradera, Ay, sí, del parque. del parque. Del parque. Nos quedamos en reunir ahí, solo como dos llegamos, los demás no llegaron. Y eso es un reclamo. Y ni siquiera avisaron hasta después de la hora. Entonces, Malvados. uno ya no se reúne igual. Obviamente uno los mira ahora, ajá, mira cómo está, y no sé qué, cómo ha cambiado. Por ejemplo, tengo a un amigo que en ese entonces nos conocíamos bien, Kelvin, saludos. Que No, no- ahora se acaba de terminar su intensivo en el hospital y todo, y dice uno, cómo ha crecido, porque uno comparte muchos momentos, por así decirlo, como que uno todavía es niño, todavía está creciendo. Entonces cuando nos miramos como que qué tal les va, qué tal, que no sé qué, también, o sea, son recuerditos de que uno cuando los mira de que hola, porque para mí
el básico también fue una etapa pues muy bonita, donde uno creció, aprendió de su círculo, y ya después cada quien agarró su carrera, ya tiene más responsabilidades, ¿va? O sea, Nos cada separamos. quien por su lado. Ajá, y en la carrera hay más responsabilidad. Exacto. O sea, quiero o no, ya no es el básico. O sea, en el básico también hay un poquito de responsabilidad, pero todavía es como que hay que hacer tareas, hay que hacer esto, que en la carrera ya es preparación. Ya de que ya tus docentes, por ejemplo, en la ENI, yo estoy en la ENI, es como que, bueno, es su responsabilidad, ustedes tienen que hacerlo. Yo ya expliqué y ustedes, mira, porque material, ¿va? Ustedes saben cómo lo hacen. Y en básico es como que hay que hacer esta tarea y tareas fáciles, ¿va? Todo lo explicaban los docentes, solo era de completar. Entonces, para mí el básico, que en esa etapa de adolescencia fue muy bonita, la verdad, muy bonita. Y que ahora aún, ¿qué le digo? No hablamos con todos, pero ahí teníamos un grupo perdido. Incluso, porque en Experimental todos los años hay reunión de ex estudiantes, ¿va? Es antes de la universidad y todo. Total que en mi sección nadie quiso ir. No desfilamos ni fuimos a la cena. Entonces, cada quien, pero Cambian obviamente los se tiempos. entiende, ajá, se entiende. Cada quien tiene su ocupación, Trabajos, su trabajo, su estudio. tiempo, ajá. O sea, Entonces, no hay tiempo. no hay tiempo de qué, pero pues se recuerdan como esa persona que formó parte de ese entonces y que fue algo bonito, ¿no? O sea, en el sentido de amistades y todo. Yo recuerdo varios, yo creo que recuerdo toda mi sección de tercero básico y algunos de primero y segundo, pero es raro, pero más que todos los de tercero básico, porque compartimos más, se formaron más recuerdos y esas promesas de que sí, nos vamos a reunir, sí, vamos a hacer esto, sí, y en ese entonces incluso aún no teníamos definido qué íbamos a estudiar, Exacto. porque por ejemplo para mí era de que iba a seguir perito contador, pero una prima fue la última promoción en la SAI, entonces yo ya no quise estudiar en otro colegio, entonces me dijeron, bueno, maestra en el INSO. Y perdónenme todas las que estudiaron en el INSA como nadie, pero a mí no me gustaba el INSA, en serio. Entonces yo Yo dije, porque no lo conocía. no. Me tocó que estuviera ahí, no es porque me Entonces conocía, yo dije, de verdad. habían solo mujeres y yo venía de un básico. Yo quiero estar con hombres. Ella no quería dejar. Pues no literal, no literal, Pero se oye raro. venía de una Y institución es que es mixta. un cambio radical, porque eso me pasó a mí. Ajá. A mí me pasó, porque como yo venía, o sea, de otro departamento, o sea, del Estor Izabal, primarias, desde segundo de primaria y todo mi básico lo estudié en La Salle. Entonces ahí es un colegio mixto. Ajá. Y entonces venir de un colegio mixto, y para mí tal vez fue un poco más impactante, porque de estudiar tercero básico ahí en el Estor y que me digan, o sea, nos vamos a ir para Chiquimula, tercero básico, saber que era el último grado donde iba a ver a todos mis amigos, y venirme para acá y venir a estudiar en un colegio solo mujeres, tal vez para mí fue como que boom, pues, porque... Y no te explicaron que era solo de mujeres. No, pues al principio bien me dijeron va que solo era de mujeres, y yo dije, pero no había otra opción donde estudiar. Entonces sí tenía que estudiar en el INSA sí o sí para maestra, porque mi plan no era venir a estudiar para maestra a Chiquimula, sino que era venir a estudiar secretariado trilingüe, porque a mí me gustan los idiomas y me gusta todo ver todo eso de la papelería, lo administrativo y todo, ¿verdad? Entonces pero hubieron ahí unas situaciones económicas familiares que no me dejaron estudiar ahí, porque es un colegio privado y había que las mensualidades y todo eso. Entonces me tocó venir a estudiar al INSO, pues. Pero sí es bien diferente, porque uno venía más yo, que yo era la que convivía más con los varones. Entonces venir y solo convivir con mujeres para mí fue muy diferente. Sí, el choque. El cambio. Choque Sí, cultural. me pasó a mí también, porque ya en la Salle quedaron solo bachilleres. En la Sagrada igual, bachiller en diseño, bachiller aquí, bachiller allá. Me dijeron, no, bachiller no. Una carrera Es completa. maestra, una carrera completa y que no sé qué. Y yo, ay, en el INSO no, por lo que más quieran, no. Pero entonces pues estaba la ENI, ¿no? Sí. La Escuela Normal Intercultural, ¿va? Entonces, de maestras. Y bueno, dije, bueno, la ENI está bien porque era mixta. Que al final tuve como 3 compañeros y al final porque solo 2 se quedaron. no hay Porque hombres. no hay muchos hombres. No hay hombres que ahora les hay interese. más, ahora Ajá, hay ahora más, sí he hay visto más, que hay sí. más. Pero cuando yo entré, pero igual convivíamos, y como dice Nati, en básico yo convivía mucho con los varones, más que todavía está están. Sales, está Eduardo, Lester, Kelvin, Willy, ahí, ajá, entonces conviví mucho con ellos, y entonces pasar a eso solo mujeres, no. Y créanme, y es cierto, hemos tocado esos temas que a veces, no sé por qué, pero entre mujeres hay más competitividad que convivir en un lugar mixto.
por ejemplo, yo con ellos y con la sección era como que, sí, todo es igual y todo es igual y no era crítica ni nada. En cambio, estar solo como mujeres en un instituto, sí. yo no he estudiado así, pero yo he visto de que mucha competitividad hay, de que yo soy mejor, no yo más, yo aquí, yo allá. Y ahí por Entonces, cualquier puntito uno se peleaba. Yo realmente he sido una de las, tal vez, De las podría decir, pleiteras. de las pleiteras en este caso, porque siempre he venido sacando buenas notas y todo esto, ¿va? Y venir acá a Chiquimula. Ahí se la ven, abanderada. dice. Entonces venir a Chiquimula y pelearse por un puntito. Si nosotras cuando sacamos sexto magisterio nos fuimos así, pero por milésimas. O sea, la del primer lugar, la del segundo lugar, la del tercer lugar, era por milésimas que le ganábamos una a la otra. ¿Y qué cosas va? Porque uno no analiza, bueno, saber, algunos sí, ya analizan esa situación, pero el hecho de tener buenas notas y que algunos de una vez salieran con su plaza, Exacto. así. Porque yo cuando, ya hablando del diversificado, cuando entré a cuarto, yo normal, Igual ¿va? que yo, Ajá, o sea, como yo que X. creo que hasta perdí computación. Así, Yo también muy baja en las clases. En un bimestre perdí. Ajá. Y va. Pero ya en quinto como que fui. Pero ayuda mucho con quién se relaciona uno. Exacto. Porque yo tengo, Influye todavía tengo mis amigas, si lo ven, y entonces como que le ayudan a uno a ir siendo mejor y todo. El caso es que ya yo, digamos, ya en sexto, ya tenía buenas notas y todo, pero ya para qué, ya no me sirvió, así va. No, pero igual, como que uno no va analizando esas situaciones en el momento, sino que ya hasta después. Sí. no sabemos que eso va a influir al final, ¿va? Entonces, porque por ejemplo, igual en la ENI pues dan una plaza. A la Ajá. mejor nota, mejor En las promedio, escuelas, eso es en las igual, escuelas ¿verdad? públicas. Ajá, entonces dan una plaza a la mejor nota. Y uno dice, pero la verdad Pero y uno se algunos siente- entran ya con esa Ajá, meta. sí. Ajá, Exacto, sí. yo no entraba con Yo esa, no, entré igual yo con esa tampoco es meta como que estudiar van a dar para una plaza, maestra. pero yo sé que yo no, porque no, ¿va? Entonces, No pero, me quiero amargar con ajá, eso. no. No, pero es que es algo que si uno hubiera hecho en su momento, digamos, si hubiera puesto las pilas y lo hubiera logrado, imagínense con lo que cuesta conseguir trabajo. Exacto. O sea, En es- ese momento uno no lo valora, ya con el tiempo dice si hubiera, pero como dicen el hubiera no existe, ¿va? El hubiera ya Sí. se fue y nunca va a pasar, Exacto. pero son tantas anécdotas que hemos vivido y que muy bonitas, ¿no? Muchas cosas, porque por ejemplo igual otra anécdota que eso fue en el básico, pero no fue con mis compañeros, era de que con mi hermano y mis primos viajábamos todos juntos a estudiar y todo. Entonces, lo que daban de semana, me recuerdo que nos daban en ese entonces 100 quetzales semanales, que era bastante, porque me recuerdo que bien doña toda Connie en ella. el ex, doña Connie en el ex vendía churrascos de 3 y de 5 quetzales. O sea, churrasquitos ¿Y ahora? chiquitos, y ahora un churrasco no baja de 30, 25 pesos. Doña Ruth, la comida de doña Ruth también riquísima, los burritos, los churrascos y todo. Entonces, Aquí todos ajá, están viendo las su- baleadas, esa comida tan rica. Incluso cuando voy a actividades todavía los busco para comprar Sí. esa comida. Porque, Todavía venden. Sí, todavía Ahí en el mismo. en el instituto, sí, todavía venden ahí. Entonces son cositas que recuerdos. marcan bastante. Entonces eso influye mucho también en ese sentido. Entonces me recuerdo que ahorrábamos. No gastábamos tanto en nuestra semana en las refacciones, sino que ahorramos y el viernes, sí o sí, toda la tarde nos perdíamos, no llegábamos a la casa. O sea, que íbamos a hacer tareas todo, ¿va? Y nos íbamos Tareas. para Taco Bell, para Campero, para McDonald's, íbamos a comer todos los viernes, en serio. O al cine o aquí o allá. Entonces, ahí hicimos tantas cosas y fue muy bonito. O sea, compartimos con demás personas y así. Entonces, son momentos que ahora uno valora mucho. O sea, porque ya no, ¿en qué tiempo vamos a salir a comer ahora? Ajá. Ya no Ya hay no tiempo. tenemos. Ya no hay Pues, ya no tiempo. tenemos tiempo. Cada quien está en su rutina. Cada quien en su mundo. Y no se puede Todos por como aparte. a veces uno decir, pero es que y es que hay muchas personas que se lo toman a pecho. Sí. Por ejemplo, ay no, es que no me escribe, es que no me habla. Nunca tiene tiempo. No, ajá, no, y por ejemplo yo hay muchas personas que les tengo mucho cariño. Y yo a veces vienen a mi mente y no les escribo, o sea, en el ratito, pero va. Porque uno lo recuerda, pero ya no es que aquel tiempo de decir, ay, vamos a salir, vamos a comer, vamos a pasear. ¿Cómo cuesta ahora que si yo tengo tiempo, por ejemplo, yo tengo tiempo hoy, en la tarde, de 2 a 5,
pero la persona con la que yo quiero salir no tiene tiempo porque tiene otras responsabilidades, entonces qué feo ser adulto. Y así va, llegamos a ese punto. Sí, porque qué bonito era antes cuando uno solo se dedicaba A estudiar. a estudiar. No había otra Y responsabilidad. Si estudiaba en la mañana, en la tarde era hacer tareas, si no habían tareas, saber qué y así. Pero que Entonces, también, antes recordar, me doy cuenta que antes uno no podía dejar una clase. No sé si sí. ustedes. Porque a mí me decían mí eso. sí. Uy. Ni se te ocurra dejar una clase porque tu única responsabilidad aquí Ajá, es es estudiar. estudiar. Entonces ahora es como que dejaste la clase, ay, en la Ay. próxima la mejoras. Te Y vas así a digo yo, ajá. recuperación. Y o sea, siento que también más están confiando en eso, en de que, sí, hay otra oportunidad o hay más. plan Porque- de mejora, Ajá. o sea. Voy a contar esto, lo va a ver mi hermana, pero, Mi hermano ahorita fue a hacer el examen. Y mi hermano que no va a decir el nombre, pero le dijo que si no pasaba, que no había problemas, que iba a entrar a un colegio privado. Y yo le dije, nada de eso. ¿Cómo se le va a dar un premio que ni siquiera puede entrar a un público? Porque es un público, el experimental es un público, pero para mí es uno de los mejores, porque tiene ocupaciones, usted ahí sale preparada, aprende de todo y me encanta esa metodología. Voy a hacer una pausa aquí, pero aquí, en primero básico, uno pasa por todas las ocupaciones, soldadura, carpintería, electricidad, Como cocina, para repostería, decidir. ajá. Entonces en segundo ya escoge usted, en primero escoge, pero ahí lo van, donde quedan, dependiendo de los cupos, y ya segundo y tercero, solo en esa área ocupacional, que eso es muy bonito y uno aprende y mucho de eso. Yo estuve en cocina, yo aprendí a cocinar y todo, a hacer mis Se recetas. y sentía así. ahí Una chef. una chef. Entonces le dije, no, ¿cómo es eso de que se va a premiar a alguien que no entró a un público, entró a un privado, en donde un privado, pues, la educación es un poquito más personalizada, hay que pagar mensualidades, hay que Esa es pagar la libros, cuestión, la o sea, inversión. la Es que es inversión es inversión. más grande. Para mí eso es un premio, el de que ni siquiera haya aprobado en un público el examen de admisión y que vaya a un privado es un premio, entonces no, nada de eso. Entonces son cositas que ahora siento yo que los Como que se va bajando la exigencia. la Exacto, exigencia. sí. Y a veces uno tiene culpa porque mi hermanita es como que, ay, quiero esto, por favor. No, si no haces eso, no. O a veces no lo hace y yo siempre le doy eso y digo, yo también estoy alcahueteando, en palabras coloniales, Pero esa costumbre. ese ¿va? es también parte de como que uno quiere, ¿qué? No herir, digamos. Ay, sí, Ajá, por eso y se en formaba busca la de generación. ser, Ajá. en busca de ser buenos, Ajá. se deja de Afecta. ser buen, digamos. Ajá. Sí, en busca, pues, como le hablan del maestro bueno y el buen maestro. No me acuerdo bien cómo es esa metáfora. Pero el detalle es eso, que uno por tratar de como quedar bien, de tratar bien a la persona. Los y todo eso, afecta. a veces se llega como a afectar porque la otra persona puede ser que, entonces por aquí es el camino para hacer más fácil las cosas, digamos. Tal vez yo sí soy muy diferente en eso, porque con mi hermana, la más pequeña, pues tal vez sí soy un poquito más dura, porque yo sí realmente le he enfocado mucho a ella, que ella ha tenido mucha libertad, e incluso ha sido muy consentida, porque por ejemplo para nosotros era sacar punteos de 80, o sea, incluso un 80 para mis papás era como muy que bajo. era muy bajo. Entonces para nosotros con mi hermano era 90, 100, por eso casi siempre, pues mi hermano siempre llevaba la bandera, ¿va? El abanderado y todo, pero yo he sido un poquito como que, la bandera del colegio, la bandera Ay, no, o mucho sea, pesa. entonces, pero con mi hermana como que han sido así, un poquito como flojos. Ajá, flexibles, más sí, consentidos, ajá, más porque son los más pequeños. Exacto, entonces yo, Ajá. pero mi carácter, o no sé, pues a veces cuando ella ha dejado una clase, yo tal vez soy la que más me enojo y no soy ni la mamá de ella. Ajá, Entonces, me yo pasa. se lo reclamo y le digo, mira, no tenés nada que hacer, solo estás aquí en la casa, o sea, no haces nada, tu deber solo es estudiar, ¿por qué dejas la clase? ¿Por qué sacas tan bajo punteo? En cambio mi mamá, ay, déjala, hombre, va, déjala y Ahora, Y ella uno con dice, ella. ¿y por qué conmigo por qué no conmigo fue no así? no fueron Ajá. así? Porque para mí dejar una clase era, por Dios. Es que o creo sea, que también los primeros hijos son los con los que experimentan, es siento que yo. sí, eso sí, Ajá. creo yo. Sí, es así, me lo confirma usted que es mamá. Ay, no sé. Así va. Y así porque. Es que yo no, siento pero que desde sí. la perspectiva ¿De hija? de hija, sí. Uno siente que uno sufre. Los primeros, Yo siento que sí. uno siendo de los primeros, dice uno sí sufrió. Ajá. Y ahora ellos no. Pero también es porque también los papás como que van aprendiendo, ¿no? Ujú. Es Claro. parte del crecimiento como papás. Ujú. Y bien dicen que
que uno comprende a los papás hasta que uno ya está en ese papel, ¿verdad? Sí, yo por el momento no comprendo mucho en cuestión de hijos, porque no tengo hijos, pero en cuestión de hermana mayor, he aprendido un montón, porque, o sea, desde pequeña me ha tocado ese rol, va como de mamá, le podría decir, porque quedarme cuidándolos desde pequeña, así es. Y ahorita también me ha tocado, pues, entonces, como esa responsabilidad que uno tiene como hermana mayor. Pero sí, como les digo, mi carácter tal vez sí se ha formado como muy fuerte en decirle por qué estás dejando clases o reclamarle. Incluso a veces le reclamo por el dinero. Le digo, es que vos tenés, o sea, es que si uno administra te lo dan más. Ajá. O sea, vos pedís dinero, mira, quiero para esto, ahí está, y te lo dan. En cambio, a uno le costaba tanto. Le digo, mi papá o mi mamá a veces le costaba darme dinero para tal material o para comprar algo. En cambio vos estás, o sea, estás en la mano de ellos, pues solo pedís y ahí está. Yo a veces, que recuerdo mi básico, no llevaba mucho dinero, 5, 10 quetzales. En cambio ya 100 diarios, entonces le digo yo, vos tenés, o sea, y si te los gastas te dan más, le digo yo. Sí. Pero o sea, uno valora eso, porque, o sea, valorar que mi mamá, una mamá soltera, y saber que me tenía que dar 10 quetzales, y no solo era yo, sino que eran mis hermanos, hermano, éramos 3. Entonces sí lo valoraba bastante. Y como que yo recalco eso en ella para que también lo valore, va a decirle. Que sea más consciente. Sí, estoy feliz porque, o sea, tenés más, o sea, estamos económicamente mejor y todo, ¿verdad? Pero como que hacerla razonar también y decirle, pues. Que comprenda eso. Comprendas y tenés más económicamente, o sea, tenés que dar más, pues. Pero tal vez sí yo he sido como que muy sentía ese regaño por Sara, porque me pasaba. Entonces a mí, gracias a Dios, se me terminaban 100 quetzales el miércoles, ahí están otros 100 quetzales. Y cuando estuve en Naeni, o sea, siempre, yo tengo una compañera que un día que fuimos a jugar a un colegio privado, ay sí, estoy en escuela pública. Y entonces ella le responde y o sea, es verdad, lo que ella pagaba de mensualidad nosotros lo gastamos en una semana en material. Y tiene razón, yo casi que semanalmente gastaban amiguitas 600, 500 quetzales en material. Entonces era del doble de una carrera, un bachiller, de la mensualidad y todo, ¿no? Entonces eso también hay que valorarlo. Ahorita que dijiste eso me sentí como que ay, sí, pues. Y siento yo digo, no me fue mal, nunca dejé en una clase, siempre tuve notas de 80, 90, pero no pasé de ahí. Y digo yo, tal vez hubiera dado más, pero a veces estoy conforme de que di mi esfuerzo y no me... Porque sí fui testigo, tuve compañeras en el básico y en AENI que se exigían demasiado. Yo decía, ¿por qué? No salían, que si había, que vamos a comer, no puedo, solo no puedo. Y digo yo, bueno, haciendo. estoy bien así. Y a la final ¿Y qué tuvo será su de ellos recompensa. No, pero... del que no pasaba copia, ¿Y sí. qué sería de ¿Qué será de él? Pues a ver, yo siempre he sido, igual en la U sigo siendo así, y no sé, y me dicen, a mí me decían no en la escuela, me porque no decían, se sienta a la par de nosotros. me decían que yo era tonta en ese aspecto porque yo hacía una tarea, a mí no me pesa dar copia. A mí tampoco. Entonces me dicen, ¿por qué das copia? ¿Por qué no me pesa? O sea, no. O sea, ahí está. Por ejemplo, igual ahorita en la U, igual, pasame la tarea de inglés, ahí está. Pasame la tarea de, ahí está. No si lo yo la diga, tenía Linda hecha, Mari Carmen. Los geeks que vayan a ver eso, por favor, no. entonces, sí, digo yo, pues a ver cómo les irá, pues a lo mejor bien, ¿no? Pero yo siento que también hay que tener un poco de empatía porque a veces no es que uno no quiera hacerlo, sino que tal vez no puede, tal vez no tiene ánimos, tal vez nadie está animándolo. Entonces siento yo que dar copia de una tarea pues no te quita nada. Obviamente, depende, porque no le vas a pasar la tarea a un huevón que no la quiere hacer porque no la quiere hacer. O a alguien que realmente no pudo hacerla, ¿va? Porque yo también miraba ese caso, porque por ejemplo yo no le pasaba la tarea a alguien que yo sabía que se la pelaba. Exacto. ¿Por qué? Que solo Porque, se querían aprovechar. Aprovechar y que a la larga eso afecta, o sea, sí me pasaron copia y ya está, pero no aprendiste nada del proceso. Entonces yo lo hacía más que todo como no sabía de que pues alguna situación de algún compañero que no pudo hacerlo, que tuvo alguna dificultad, no había ningún problema. Y hasta yo me ponía a ayudarles a copiar. Un día nos cacharon un trabajo duplicado. Nos desvelábamos. Sí, esas son cositas que uno recuerda, ¿va? Y que dice por qué tenía tanta prisa de crecer, ¿va? Porque ahora somos responsables de nosotros. Por ejemplo, nosotros todavía vivimos con los papás, ¿no? Nosotros también vivimos con nuestros papás. Por ejemplo, en mi casa yo no tengo responsabilidad de pagar algo, o sea, mi dinero es para mí, para mi
de Ajá. universidad, es para algo todo. es algo muy Para su- diferente. Ajá, muy lo diferente. personal, Y ¿no? digo yo, ¿cómo harán las personas que trabajan, que tienen que pagar cosas en la casa, que tienen que dar para Presente. la casa? Ajá. presente. Ya es diferente, Es diferente. ya Por ejemplo, en mi caso yo solo cambia. pago el Tu wifi. estrés, Ah, los pero meses, sí, el estrés, pago el internet, invito comidas, contribuyo. Ahí compensa. Sí, pero yo creo que las tres tenemos casos muy diferentes en esta Sí. cuestión, ¿verdad? Pero También influye la sociedad y el contexto donde uno Sí. está. lo que Entonces, uno vivió. aunque porque estamos yo- en el mismo año, si no estamos en el mismo contexto, eso influye bastante en cambio, ¿no? Sí, Exacto. cada quien vive esta etapa del crecer Ajá. A de su manera. diferente de diferente forma. manera. Algunos el crecer les ayuda, a Maduras. otros, a otros es como de, es duro golpe de realidad de lo difícil, Exacto. pero todo sirve para ir aprendiendo y ir mejorando. Claro. Entonces, esperamos en algunos años que estas anécdotas que ahorita estamos contando Aún la recordemos. también las recordemos y sean parte como del, sí, estuvo difícil probablemente, pero me ayudó. Pero miren, hasta Es dónde que hemos como ahorita llegado que estábamos también. hablando en el anterior episodio, ahora que estamos hablando de la infancia y que Y esto hicimos- ayudó, influyó. lo que hicimos influyó. Entonces, somos en ahora. esta etapa que estamos prácticamente estamos como en, Convirtiéndonos en adultos. ajá, así. Dejémoslo Sí, ahí. ahí, ajá. Y Sí. entonces nos va a servir en unos años, vamos a decir, sí, eso también me sirvió y ahora soy lo que soy gracias a eso. A esa situación. Qué que bueno viví. también como reconocer todo eso y reflexionarlo. ¿verdad? Gracias, Lick, por los podcasts. Aquí aprendimos mucho. Estamos aprendiendo de todas. Sí, no. Aprendiendo, Es que sí, reflexionando. conociéndonos, porque a veces es ese temor de ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hablar en el podcast? Ay, Entonces, sí. como que hablar cosas de nosotros y contarnos y conocernos más y mencionar estas cosas también es como que ayudar a otras personas a que reflexionar. recuerden, a que reflexionen, a que digan, ay, a mí me pasa algo similar, o a reírse en algún momento, en tantas cosas, ¿va? Entonces, Ay, es no algo sé. muy bonito. Esperemos que les hayan gustado Sí. sus episodios. Este es nuestro último episodio. Entonces espero que hayan aprendido algo, que les haya recordado algo, que le hayamos desbloqueado algún recuerdo ahí Algún y recuerdo. que haya visto todo el video, ¿no? Sinceramente, muchas gracias. Tanto que contar y ya nos agarró aquí. ya, Ya, sí. estamos La bajo la noche. luna. Y lo baja la luna, sí, la luz de la Modo luna. romántico. Ajá. Pero sí, decirles que todo esfuerzo vale la pena, que Es todo cierto. lo que ha pasado es algo que contribuye a nuestro crecimiento. Y hay algo que marca y que me han dicho y que yo lo he tenido presente, es no preguntar el por qué pasan las cosas, sino preguntar el para qué. ¿Para qué? Y obviamente todas las cosas, aunque nos afecten, aunque sean golpes duros en la vida, nos ayudan a crecer. Todo Es porque nos algo ayuda, vuelve, todo. algo bueno va a pasar o algo así. Cada proceso. Y no tengamos miedo al qué dirán, porque qué van a decir si hago esto, por miedo o temor al qué dirán. Lo importante es ser feliz. Lo importante es ser Ajá. feliz. Ser ¿Y saben por El qué? último fin, el fin primordial de nuestra vida debe ser ser feliz. feliz. Y no Y ya. buscar la felicidad en Exacto. otras cosas, disfrutar el presente, porque a veces buscamos la felicidad y En nunca el está- futuro, en el que en futuro. algún día llegará. Ajá, entonces eso no va a Ajá. ser. Y miren, hay algo muy importante que me dijeron y es cierto. Disfrutamos y vivamos nuestra vida como queramos, porque en unos años, Dios quiera nos dé muchos años de vida, nos vamos a morir. Nadie va a recordar nuestra vida. Ay, nadie. O sea, solo por nosotros ejemplo, lo ajá. vivimos. ¿quién recuerda la vida de su bisabuelo, de su tatarabuelo, de qué hizo en su vida? ¿Si hizo algo? Nadie. Si se equivocó, ajá, ajá, o- si se lo recuerdan, mira, Y tu es que tatarabuelo hizo equivocando también esto, se aprende. ni lo conoció, entonces vivamos Ajá. nuestra vida. Exacto. Y hay una frase que decía siempre mi abuela y la quiero citar ahorita, con su gusto y con su gana, que cada quien sea feliz. Entonces, Muy bien. nos quedamos ahí. Gracias. Gracias Este- por escucharnos. Gracias a Dios. Este fue un episodio y el último de Entre comadres. Bye.